Bienvenidos a esta primera sesión de Escuela de Padres Online, en la que vamos a abordar distintos aspectos acerca de cómo preparar el segundo trimestre para que vuestros hijos obtengan el mejor resultado y sea un trimestre realmente productivo, lo más productivo posible. Para ello vamos a tratar diferentes aspectos que son de gran interés de cara a que vosotros, desde vuestras casas con vuestros hijos, en un momento cualquiera de este inicio del trimestre, podáis sentaros y trabajar sobre ellos. El primer aspecto que vamos a trabajar es acerca de valorar el primer trimestre. Tenemos que tener un punto de partida para preparar el segundo, por supuesto. Los aspectos que tenemos que valorar no son los típicos que solemos hacer habitualmente, como son las notas o el rendimiento que se ha observado en base a los resultados obtenidos. Vamos a centrarnos en otros aspectos que quizás sean algo novedosos o que quizás nunca hayáis reparado en trabajarlos. Son los que vamos a ver a continuación. Mucho más allá de las calificaciones, vamos a centrarnos en aspectos muy importantes, tales como el aspecto personal, cómo ha evolucionado a nivel personal nuestro hijo, cómo se ha sentido personalmente durante este trimestre, retos o cosas que haya podido afrontar que en ocasiones anteriores no podía. También tenemos que tener en cuenta el punto de partida que teníamos este curso en el primer trimestre. Partíamos de una situación de pandemia, de una situación complicada, una situación en la que habían estado confinados en casa, con un inicio de curso bastante inseguro, lleno de novedades, de cambios de grupo probablemente. Por tanto, la evolución, la forma de adaptación que haya podido tener nuestro hijo durante este primer trimestre es una de las formas de valorarlo. Por otra parte, también es importante el aspecto emocional, cómo ha gestionado sus emociones durante este trimestre. A veces no reparamos en este mundo, pero es un mundo realmente importante, el de la emoción en los niños, en los escolares, tanto en los que son de primaria como en los que están en secundaria, incluso cursos mayores e inferiores. Pero en este intervalo de edad, en esta horquilla en la que nos estamos moviendo de edades, sí que es muy importante que tengamos en cuenta el mundo emocional. El mundo emocional es realmente esencial trabajarlo y tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque va a determinar muchísimos aspectos que pueden influir de una forma totalmente directa tanto en el rendimiento como, mucho más importante, en el aprendizaje y en la experiencia que él obtenga durante este tiempo. Sin duda alguna, el aspecto académico también es un punto que tenemos que valorar. Vamos a valorarlo desde dos perspectivas. Una que va a ser la del rendimiento y otra que va a ser la del aprendizaje. Muchas veces calificaciones y aprendizaje no coinciden, entonces vamos a hablarlo desde esas perspectivas. Para ello tenemos muchos puntos que tener en cuenta. El aspecto madurativo también es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que hablarlo desde la perspectiva de qué cosas ha sido capaz de afrontar, qué situaciones ha sido capaz de resolver que antes no resolvía, cómo está en esa línea de trabajo, cómo está avanzando, cómo está evolucionando en esa perspectiva, que realmente es importantísima. Y otro de los puntos que también es importante es el aspecto relacional. Sin duda alguna, la forma en la que él se ha relacionado con sus compañeros, en la que él se ha relacionado con sus iguales, en la que se ha relacionado con sus profesores, en la que se ha relacionado también con nosotros en familia, con nuestros padres, con los padres, con los hermanos, con familiares, cómo ha tenido esta transmisión o esta transición de las relaciones sociales que han pasado en gran parte de lo físico a lo virtual. También es importante ver cómo se ha adaptado a eso y cómo ha incorporado después todo eso a la parte relacional que ha tenido física en el colegio. Vamos a verlo detenidamente. En base a lo que estamos hablando, es fácil cuantificarlo también. Cuantificar lo cualitativo a veces es difícil, pero sí que nos sirve para poder tener un punto de partida de cara a luego valorar el tercer trimestre y también para hacer un poco de retrospectiva con respecto al primero. Para ello vamos a puntuar del 1 al 4 distintos aspectos, los que hemos comentado anteriormente, y entonces vamos a trazarlos desde el punto de partida y a dónde hemos llegado en este final de trimestre. Así vamos a poder obtener una evolución de nuestro hijo gradual y nos va a permitir saber cuáles son los campos en los que mejor está actualmente y cuáles son aquellos en los que tal vez debiéramos hacer más hincapié durante este segundo trimestre. Con respecto a las notas, como hemos venido hablando anteriormente, las notas son un número que corresponde en un primer momento a un ejercicio de calificación, viene un examen, viene un control, es decir, no podemos relegarnos a esa nota. La nota lo que está midiendo es lo que sabe nuestro hijo en un momento determinado sobre un tema puntual de la forma en la que se le está evaluando. Muchas veces pasa, y esto lo hemos visto, y yo personalmente lo he visto muchas veces, ¿no? El mismo contenido evaluado de forma distinta presenta distintos resultados también en la misma persona. Es decir, un niño que haga un examen de un contenido de forma tipo test o de forma desarrollo o con una presentación, en cada uno de estos aspectos de evaluación puede obtener resultados diferentes y esto nos tiene que dar mucho que pensar. Tenemos que plantearnos la posibilidad de generar pequeños cambios muy pequeñitos.
Trabajar, por ejemplo, en el uso de una de las letras que puede escribir de forma errónea, la B, la V, la H. Tenéis un montón de recursos que os vamos a dejar después para que los trabajéis, a los que habéis participado. Además, tenemos que centrarnos también en el uso de algunas tildes. Quizá aprender a usar las tildes, indistintamente el curso que sea, es difícil, ¿vale? No sirve simplemente con saberse las reglas y aplicarlas. La experiencia nos dice que los niños se saben de memoria todas las reglas y aún así siguen cometiendo tanto faltas de ortografía como errores en el uso de las tildes. Por tanto, vamos a ir a cosas prácticas, vamos a trabajar a lo mejor en el uso de tildes diacríticas, el tú, el mi, el se, todo esto, que os lo vamos a dejar también enlazado para que podáis verlo en esta actualización constante del curso que vamos a ir haciendo, en todos los recursos que surgen de este, y entonces vais a poder trabajar en ello. Es realmente importante porque da un cambio sustancial. ¿Es cualitativo el cambio? Sí, pero es sustancial, da una imagen totalmente diferente. Igual hay que prestar atención, como decíamos antes, a cómo estructuro el papel, cómo estructuro el espacio, el orden, la limpieza en el trabajo que hago en clase y en el que hago en casa. La participación en el aula también es algo muy importante, la forma en la que participo, la forma en que pregunto, las preguntas que hago y sobre todo, si no pregunto, empezar a preguntar, que eso también es una cosa de gran importancia, porque subjetivamente muestra mayor presencia, muestra mayor vinculación tanto al docente como al propio niño, como vuestro propio hijo, que es el que se va a implicar más todavía, ¿no? Y la percepción propia que va a tener en ese momento acerca de su implicación en la clase va a ser totalmente distinta, totalmente novedosa. Se va a convertir en un estudiante totalmente nuevo. Con respecto a la sistematización y la planificación, como os he ido avanzando, pues realmente son puntos esenciales. Creemos que marcan una clara diferencia entre tener éxito y no tenerlo. Y realmente marcan también una diferencia entre aprender bien o preparar simplemente un examen. Y lo que realmente nos está importando, nos tiene que importar realmente, aparte de la calificación, que sea como sea, es importante, lo que nos urge es el aprendizaje, porque el aprendizaje es lo que nos va a generar posteriormente motivación, es lo que nos va a permitir enlazar unas cosas con otras. Por tanto, vamos a trabajar en base a estas nociones que os he transmitido de sistematización, que todos los días sean parecidos, y de planificación. Ver cómo vamos a hacer para que dentro de esa sistematización, haciendo esas diferencias que hemos visto entre los días festivos, los fines de semana, los espacios que vamos a retirar para trabajar, etcétera, sea posible cumplir con nuestros objetivos de aprendizaje. Y otro campo realmente importantísimo que tenemos que trabajar es el de las expectativas. El de las expectativas tanto con nuestros hijos, tanto de las expectativas que vuestros hijos tengan sobre sí mismos. Muchas veces los niños no se plantean unas expectativas de logro. Sí, aprobar, sacar un 10, pero a veces son expectativas muy basadas en temas más de fantasía o más de deseo que de realidad. Con las pautas que hemos visto anteriormente del trabajo a nivel personal, nos van a servir igualmente para trabajarlo ahora en cuanto a las expectativas. Por tanto, usemos las expectativas de nuestro hijo, testémoslas, veamos cuáles son las expectativas que tiene, hay que saber regularlas. ¿Por qué? Porque una vez que hagamos las expectativas vamos a ver cuáles están ajustadas a la realidad, cuáles son posibles, cuáles son factibles. Todas nos van a quedar un poquito por encima tal vez de lo que necesitamos o de lo que es posible realmente en un primer momento, pero siempre es bueno que esa expectativa esté ahí. Si mi expectativa se centra en lo normal, ya no es una expectativa, ya es asumir la situación. Entonces vamos a intentar generar siempre un escaloncito más, ¿no? ¿Os acordáis la escalera que hemos visto antes? Pues en ese estilo también con el tema de la expectativa. Súper importante. Y la clave está en cuanto a las expectativas, está en dar herramientas. ¿Y sabemos qué es lo que nuestro hijo cree que esperamos nosotros de él? Esto es muy importante. Muchas veces se sienten abrumados porque creen que sacar un 5 es un mal resultado, que sacar un 6 es un mal resultado, que suspender va a hacer que nos pongamos tristes. Temen muchas veces defraudarnos. Por tanto, realmente importante transmitirle nuestras expectativas, no enfocadas a una calificación, porque enfocadas a la calificación nos hace volver a ese enfoque reduccionista que veíamos antes, ¿no? Ver una única parte, un único punto muy aislado de lo que es la globalidad de nuestros hijos y de lo que es la globalidad de la realidad educativa. Pues gracias por vuestra participación, gracias por vuestras preguntas, espero que os llevéis buenas herramientas para trabajar durante este próximo trimestre y tenéis la posibilidad de contactar con nosotros para cualquier tipo de duda que pueda surgir y nada, nos vemos en próximos cursos si os apetece, si os interesa. El próximo que haremos será el sábado que viene, en el que vamos a hablar sobre el déficit de atención. El déficit de atención lo vamos a explicar desde una perspectiva muy global, vamos a centrarnos en muchas herramientas prácticas. Y nada, invitados quedáis.